Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos a esta celebración. Damos gracias a Dios porque hemos despertado en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Pedimos que al mirar todo lo que hace Dios por nosotros, conmovamos nuestro corazón para la gloria infinita de su presencia y de su salvación. Invoquemos a nuestro Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es mi deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, para celebrar dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él le respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria
y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él le contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que nos escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo? Junto con su Hijo, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos en un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contarán a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron en secreto, pero discutían entre que si quieran decir eso, resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos llegado al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ustedes saben, les decíamos al principio que la Cuaresma siempre en las Sagradas Escrituras nos invita a un cambio. Cuando uno llega al número 40 dentro del contexto bíblico, inmediatamente se va a dar cuenta de que ahí va a haber una transformación, ahí va a haber un cambio. Entonces uno tiene que mirar el por qué. ¿Okay? Por ejemplo, les decía del diluvio, que todo cambió después del diluvio. Descubrimos también un poco cuando hablábamos de Moisés con sus 3 cuaresmas. De príncipe de Egipto cambió a pastor, de pastor después pasó a jefe de su pueblo y guía en el desierto. El profeta Elías, bien, de un cobarde que huye al desierto, regresa valientemente a enfrentar su realidad en Israel. Y así, cuaresma en cuaresma, dentro de las Sagradas Escrituras, siempre va a ser un cambio para la vida del pueblo o de esa persona. El mismo Jesús, de 30 años de vida oculta, de vida familiar, sometido, como dice las Sagradas Escrituras, a sus padres, después, bien, abre, como él mismo lo comenta en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, a esta familia completa, esa familia que está buscando cumplir la voluntad de Dios al señalarlos a todos como hermanos de Él, porque somos hijos de un mismo Padre, mostrándonos el rostro verdadero de Dios. Eso es lo que descubrimos entonces en la Cuaresma. Es una invitación para que nosotros transformemos nuestra vida en este tiempo. Por eso lo llamamos tiempo de gracia. Quien comienza una Cuaresma y que no quiere que este tiempo sea un tiempo más
una cuaresma más, debe invitar a su corazón a transformarse, a cambiarse. Si no, entonces pasaremos la cuaresma y no pasó nada. No viviremos la Pascua que quiere el Señor que vivamos. No vamos a peregrinar con Él, como Él comenta en todos los textos bíblicos que vamos a ir mirando en esta cuaresma. Subamos a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Va a ser aprendido, va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Entonces es la invitación de peregrinar con Dios a Jerusalén. ¿Pero para qué? Para que podamos descubrir lo mucho que ha hecho Dios por nosotros. Es por eso que las lecturas de hoy, en este hecho de peregrinar, nos presentan la historia bíblica de Abraham y de Isaac, pero también en el Nuevo Testamento nos presentan a Jesús con sus discípulos. Abraham y Isaac que suben al monte Moria, ¿ok? Allá saben lo que va a pasar. Y Jesús que sube al monte Tabor junto con Juan, Pedro y Santiago para transfigurarse allí frente a todos ellos. Bien, con la primera lectura, porque aquí digamos, la palabra común es la montaña, es mirar cómo Abraham tiene que subir para despojarse, porque cuando uno va a hacer, por ejemplo, los que tienen experiencias de alpinismo, sabe que tienen que llevar para el monte lo necesario, porque eso es muy cansado. O sea, si tú vas a hacer alpinismo y vas a alcanzar la cima, vas a lograr una cima, tienes que prescindir de la mayoría de las cosas que normalmente usas y irte nada más con lo que verdaderamente necesitas, porque si no sería peso para hacer algo que es tan cansado, ¿ok? Y después encontrar la satisfacción de haber conquistado el monte que te has planteado. Entonces ahí vemos, ¿no? Es más o menos diciéndolo hoy las Sagradas Escrituras por medio de la iglesia, que la cuaresma es un camino difícil, ciertamente, porque nos invita a despojarnos de muchas cosas en nuestra vida que no están bien, que pueden alejarnos de Dios, que pueden terminar esclavizando nuestro corazón. Y despojándose de esas muchas cosas, podemos viajar hacia la cima ligeros de equipaje, con lo que descubramos que en la vida hay cosas importantes, pero hay cosas que son esenciales. Y las importantes, bueno, sí, tenemos que trabajar, tenemos que divertirnos, pero lo esencial que es el amor, de eso no nos podemos despojar, y con eso es que tenemos que subir a la cima, al monte con Dios. Pero también la cima, dentro de la cultura bíblica, el monte es buscar, encontrarnos con nosotros mismos para después poder hablar con Dios. Y eso es la cuaresma, es una invitación a adentrarnos en nuestro corazón. Así como lo hizo Abraham, que va a despojarse de su hijo, porque Dios así se lo pidió, ¿ok? Y es detenido por el ángel al decirle no lo hagas porque ya vemos que tú tienes temor de Dios. Y así como lo hace Jesús para transfigurarse y que sus discípulos allí entre dormidos puedan ver manifestarse su gloria, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que invitarnos en una asidua oración en esta cuaresma a tener un encuentro de lo que somos, pidiendo muchísimo Espíritu Santo para que nos refleje lo que verdaderamente somos y así poder encontrarnos también con Dios, que viene a despojarnos de tantas cosas que tenemos en nuestro corazón que a veces nos apartan de Él. Eso es la primera nota que encontramos hoy en las Sagradas Escrituras. Lo segundo es mirar bien que la primera lectura, en la segunda lectura y el Evangelio tienen una palabra en común, la palabra hijo. En la primera lectura encontramos que el hijo de Abraham iba a ser ofrecido por Dios. Ofrecido a Dios por su padre. Pero este hecho nunca se realizó. En la segunda lectura, que comienza con esta frase tan bonita, si Dios está con nosotros, ¿quién está en nuestra contra? Bien, y eso es lo que tenemos que entender, que en la cuaresma no vamos a ir solos a esta conquista de la cima, a esta conquista del cielo, sino que Dios va a estar al lado nuestro y en compañía nuestra, y por mucho que sea difícil, cuando nos caemos, Él nos va a levantar, y cuando nos podamos, ya no podamos, Él nos va a llevar, nos va a cargar. Vemos cómo
Pablo trata de explicarle a los suyos que este hijo de Dios, siendo hijo de Dios, Dios no se lo guardó. Porque Abraham se evitó la muerte que tenía destinada para su hijo y la cual había pedido Dios para con él. Pero el Hijo de Dios fue sacrificado precisamente para la salvación de los que estamos aquí y del mundo entero. Entonces, Dios que nos ama tanto, y es lo que tenemos que descubrir en esta cuaresma para llegar a vivir una verdadera Pascua, Dios que nos ama tanto, no se guarda a su Hijo para la salvación de todos nosotros. Es más, nos lo revela en el Evangelio de hoy, cuando nos dice, este es mi Hijo, al que yo amo. Escúchenlo. Bien. Entonces, es que tú tengas que mirar que en esta cuaresma Dios hace tanto, tanto por ti, que no es capaz de guardarse ni siquiera a su Hijo para que tú puedas conmover tu corazón hacia Dios. Es la gran cosa de la cuaresma y de esta instrucción que nos está dando la iglesia para que podamos subir al monte a transformar nuestras vidas. La otra cosa que miramos en esta lectura y es en atención un poco a que estemos atentos a este hecho mismo de salvación que Dios nos quiere dar. Porque a veces nosotros estamos como el cuento de que había una vez un gitano que iba caminando por el campo y en el camino se encontró una cuerda, la agarró por la punta y se fue porque no tenía dueño, ¿no? Sino que siguió. Ahí dice, bueno, me encontré esta cuerda, se ve en buenas condiciones. En la noche llegó la policía a su casa, lo visitó y lo puso preso. A los días llegaron al tribunal, el juez lo sometió a 6 meses de cárcel y trabajo forzado. Y él decía, pero señor juez, esto es una injusticia. ¿Cómo es posible que usted arremeta conmigo de esa manera si yo lo único que hice era tomar una cuerda y llevarme a mi casa y eso no tiene ningún valor? Y el juez le decía, señor, cállese la boca. Usted no solamente se consiguió una cuerda, lo que pasa es que usted agarró la punta de la cuerda y la otra punta tenía una vaca y eso sí tiene valor para su dueño. A veces, nosotros estamos en la vida de esa manera. Bien, llegamos y agarramos solamente una punta y pensamos que así es la vida. Y la vida siempre tiene muchas perspectivas. En la vida para estar alegres, a veces tenemos que pasar por la tristeza. En la vida para que haya riqueza, a veces tenemos que sacrificar muchísimas veces y partir desde la pobreza. Es el arte de combinar lo claro y oscuro que tiene la vida. Por eso es que cuando despierta Pedro y mira lo que está pasando, en esto que Jesús le quiere presentar, dice, Señor, que bien se está aquí. Hagamos 3 chozas. Él se quería quedar solamente así, en el bien que se siente. Pero en la mente de Dios y en la mente de Jesucristo, estaban que tenían que bajar para asumir la cruz. Eso nunca va a faltar. Porque no hay resurrección sin sacrificio. Y es lo que nos tenemos que dar cuenta, que la vida no solamente es no solamente mirar lo que queremos mirar, la vida lo es todo. Y eso de lo que es todo, a veces también hay sufrimiento para alcanzar la alegría. Bien, miedo para alcanzar el valor cuando enfrentamos las situaciones. Entonces, allí es a lo que el Señor nos invita, a descubrir que si agarramos la punta de la cuerda, también tenemos que llevarnos la vaca y asumir todas las consecuencias. Y si agarramos la vaca, también llevamos la otra punta de la cuerda. Así es. ¿Ok? Pero lo que tenemos que mirar es que Dios siempre está con nosotros tratándonos de revelarnos su fuerza, su poder, su gracia, sus maravillas. En medio de esta vida que a veces es tan difícil, pero que a veces tiene tantos placeres, en el buen sentido de la palabra. Así que abramos nuestro corazón para esa gracia que nos prepara el Señor y así poder vivir el Jueves Santo un verdadero triduo pascual. Va pasando la cuaresma. Es tiempo de que nosotros pongamos en práctica lo que la iglesia nos invita. Oración asidua, penitencia necesaria, caridad para con los hermanos.
Pero en esto está descubrir lo mucho que Dios hace por nosotros. Para como este año estamos meditando el Evangelio de según San Marcos. El Evangelio según San Marcos dice al final en el capítulo 14, cuando lo descubre lo mucho que hizo Jesús muriendo en la cruz, Jesús allí agonizando. El soldado romano dice, al final de cuentas, confiesa, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues que nosotros podamos llegar a la Semana Santa diciendo lo mismo, porque hemos hecho un buen camino carismal. Amén. De pie, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que es nuestro Señor, elevemos nuestras súplicas. Por los misioneros y cuidadores que sirven en el extranjero y en casa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes en la industria, para que sean administradores conscientes de todo lo creado, roguemos al Señor. Por todos los que experimentan una crisis de fe, para que encuentren inspiración en el testimonio de Abraham y su fe en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por quienes se enfrentan la duda y ansiedad, para que encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad de fe y los retos que enfrentamos, especialmente por quienes sienten que no tienen tiempo ni talento para compartir con los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones que mantenemos en silencio, roguemos al Señor. Dios de Abraham, de Isaac, Moisés y Elías, ayúdanos a servirte con fe, mientras ofrecemos nuestras oraciones en el nombre de tu siervo santo, Jesucristo, nuestro Señor. Con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar, venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar. Es nuestra ofrenda, nuestro canto,
oración universal que te queremos ofrecer hoy, Señor, para que nos puedas perdonar. Y así, con el vino y con el pan, nuestras vidas puedas cambiar. Bendito seas tu Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo, por el pan, por el trigo del trabajo del hombre, que entregas nuestra felicidad. Él será para nosotros Con el pan que nos da la vida. vino y con el Bendito seas tu Señor, pan, Padre nuestro Señor Jesucristo, Cristos nuevos seamos para la humanidad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es de ustedes y que es mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Padre, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a sus discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, la pasión, que es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en esta tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso, Señor, que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es Hijo tuyo y que es Señor nuestro. Porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Yen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodien nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Bendice, Señor, a tus fieles con la bendición perpetua y haz que de tal manera se acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear alcanzar
la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La misa es terminada. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy.